A ver, la corrupción es un hecho histórico, social, económico y moral. Y es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Desde que la sociedad se divide en clases, ha habido el fenómeno de la corrupción, del engaño, y está muy vinculado a eso, a la falsedad. Colombia ha sido un país corrupto desde sus orígenes, cuando se fundó como republiqueta, ¿cierto? Cuando Colombia se fundó como republiqueta, la clase dirigente, que eran los padres fundadores, los que lucharon por la independencia, se encarnizaron en una lucha personal, porque entre otras cosas la revolución de independencia no fue una revolución burguesa, sino fue un movimiento donde los criollos, las élites criollas reemplazaron a la administración española. Primero que todo hay un antecedente cultural. España es uno de los países más corruptos de Europa, como buen país católico. Generalmente los países más católicos son los más corruptos. ¿Por qué? Por hipócritas, porque no hay religión más hipócrita que la católica, es la más hipócrita de todas, ¿cierto? Peque, rece y empate, ¿no es cierto? Entonces, aquí, bajo la influencia de la religión católica, bajo la influencia de la monarquía española, se fue fomentando una casta de terratenientes que eran los encomenderos y se fue creando un conjunto de prácticas de administración y políticas que se resumen en esta frase. Cuando el monarca de España enviaba las órdenes y las directrices que había que aplicarse, lo mismo que la Casa de Contratación de Sevilla, ¿qué decían los virreyes, los comendadores, los regidores, etcétera? Se obedece, pero no se cumple. Y así siguió. Que es que ahora hay leyes anticorrupción, sí, ¿y qué? No se aplican, ¿qué las van a aplicar? Si los que la deben aplicar también son corruptos. El pueblo colombiano es muy corrupto. Entonces el pueblo colombiano vive del rebusque, entre otras cosas vinculado también a sus condiciones precarias de existencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta gente en los barrios populares sale por la mañana a rebuscarse? Unos porque son bandidos, sicarios, etcétera, y los otros a ver qué hacen, a quién tumban en el centro. La gente está rebuscándose porque la necesidad aguza el ingenio, ¿cierto? Entonces, en Colombia, desde el que vende los limones hasta el presidente de la República, está robando. Hasta el presidente de la República, ¿cierto? Que es el que más roba. Y todos lo hacen, todos. No hay uno que no lo haya hecho. Para hablar dialécticamente, los cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. El exceso de corrupción y su volumen hizo que hubiera un cambio cualitativo. El Estado colombiano está colapsado. Hace rato. Es decir, no colapsó con el Taur Santos, que es un Taur, básicamente el señor, es un Taur, un jugador de póker profesional. Venía de atrás con el señor Uribe, atrás aún más con Pastranita y con Samper. Lo de Samper fue una verdadera catástrofe, porque evidenció ante el mundo entero que el narcotráfico ponía presidente en Colombia, lo evidenció. Se necesitaría ser un idiota para no ver que no. ¿Quién financió la elección del cartel de Cali? Porque es que, ¿qué más se puede hacer? Es que usted eliminar totalmente la corrupción no puede hacerlo, porque el problema es es un poco filosófico, pero lo voy a anunciar así. Mientras existan valores de cambio, ¿cierto? Mientras exista el dinero, que es la forma abstracta de la riqueza, la forma más abstracta de la riqueza, pero la más real, ¿no es cierto? Habrá corrupción, ¿no es cierto? Porque composición del lugar, como dicen los jesuitas, ¿no es cierto? Va un hombre de la costa pacífica, ahora se dice afrodescendiente, en un Mercedes-Benz, último modelo, de 300 millones de pesos, y un policía lo para en la esquina, ¿no es cierto? Y le dice que papeles, y él le dice, hombre, se me quedaron. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces él saca dos billetes de $100, que son 600.000 pesos, y el tipo se le queda mudo, no es capaz de hablar. Otro ejemplo, se sacó las normas muy severas para conducir embriagado. Al principio, eso en la televisión, los periodistas, vea, uno, otro, 2, 3 millones, 10 millones.
hasta que cogieron el ritmo, ¿no es cierto? Entonces, si un tipo va borracho manejando, sabe que le pueden poner hasta 10 millones de pesos. ¿En cuánto transa eso? En 500, 1 millón mínimo. Y los tráficos salen los viernes a rebuscarse sus sueldos. Los tráficos municipales, departamentales y de policía, todos a una como en Gentío Ovejuna. Y el borracho pasa. ¿Cómo no va a pasar? Aquí las elecciones en Colombia siempre se han ganado en la registraduría, porque esto es un país hipercorrupto, porque el sistema electoral nuestro es la farsa más grande que se ha escrito en toda su historia. Eso es un sistema perverso.